No es por tus méritos. Porque si fuese por tus méritos, ya tú tuvieses el infierno ganado. Es más, déjenme decirles, queridos hermanos, en el amor de Cristo, si fuese por nuestros méritos, todos nosotros iríamos tranquilamente al infierno a quemarnos en la 9ª paila. Este es el peligro de que nosotros creemos que podemos hacer cosas para salvarnos, que estamos menospreciando ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros y que una gota de su sangre era suficiente para salvar a toda la humanidad. Pueden estar sentados, hermanos. Para mí es una bendición muy especial poder estar predicando estas semanas unos textos que tienen mucho que ver con lo que se vivió hace 2000 años y justamente durante estas semanas que nosotros estamos pasando ahora. Fíjense bien, en la vida cristiana nosotros podemos pasar por muchos procesos que tienen que ver con implicaciones teológicas. Y muchas veces estas implicaciones nos hacen conocer mejor al Señor y poder tener una vida más allegada a nuestro Cristo, poder tener una comunión más real con nuestro Señor. Pero déjeme decirle que lo que vamos a estudiar esta mañana lo tenemos que hacer necesariamente en 2 partes. Hoy vamos a tener la primera parte y la próxima semana la segunda parte. Es una de esas doctrinas que lamentablemente ha dividido iglesias. Una de esas enseñanzas que muchos hermanos se las han tomado de una manera que la Biblia no ordena. Y lo bueno que nosotros estamos haciendo es que lo estamos estudiando todo en su contexto. Y cuando lleguemos a la semana que viene, vamos a ver por qué esta doctrina que vamos a estudiar esta mañana no tiene que ser un motivo de división, sino más bien un motivo de unión de la iglesia. Así que les quiero invitar a que me acompañen al Evangelio de Juan. Estamos ya a la altura del capítulo 17 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Nos vamos a dedicar esta mañana solamente a los versículos del 6 al 10, pero es importante que tengamos el contexto de lo que sucedió antes. Evangelio de Juan, capítulo 17, dice así: Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque estos días son especiales, porque recordamos tu sacrificio expiatorio por cada uno de los que han puesto tu fe en ti. Padre, ayúdanos esta mañana a poder entender y comprender las profundidades de tus enseñanzas. Y ayúdame a mí, Señor, como hombre imperfecto, a poder predicar esta palabra del Señor, que no tiene errores, que es inerrante y que nos mantiene en comunión estrecha contigo. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, porque tú eres bueno
y porque tú eres misericordioso con cada uno de los hijos que tú has elegido. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchos de nosotros hemos venido de un contexto diferente desde el punto de vista teológico, ya sea de una denominación diferente que normalmente no predica ciertas doctrinas que tienden a ser muy complejas, o mejor dicho, que aparentan ser doctrinas que van en contra de nuestras ideas de lo que es la libertad del ser humano. Y nosotros pensamos dentro de nuestra humanidad que podemos tener decisiones para hacer muchas cosas. Y ciertamente tenemos la posibilidad de tomar decisiones en muchas cosas, pero hay una cosa en la cual el ser humano no puede tomar decisiones, y es todo lo que tiene que ver con la salvación. Y la idea de esta mañana es que usted se pueda ir de aquí considerando que esta enseñanza le va a traer paz a usted, le va a traer una nueva visión de su vida cristiana si todavía no la conoce, y le va a traer una fe inquebrantable en la confianza de que el Señor ha predeterminado que usted naciera y viviera conjuntamente con Él hasta la eternidad. Y esta decisión no es una decisión que nosotros podemos tomar en esta vida. La primera decisión importante de nuestra vida fue nacer. Y yo creo que ninguno de nosotros pudo decidir cuándo nacer, en qué época, qué día. Y la otra gran decisión que toman nuestros padres por nosotros es cómo nos vamos a llamar. Muchos de nosotros quisiéramos poder hablar de bebé y decirle a nuestros papás, ¿por qué me pusiste ese nombre? Me hubiese puesto este otro nombre. Pero son decisiones que no podemos tomar, porque no tomamos la decisión de nacer, sino que nacimos porque el Señor nos había predestinado para nacer. Pero la decisión más importante ocurrió antes de la eternidad, que no fue solamente que nosotros naciéramos, sino que naciéramos y fuésemos elegidos, escogidos para vivir eternamente con Cristo. Y ya ustedes saben o se imaginan por dónde va este texto que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar a profundidad y espero que algunos de ustedes puedan tomar apuntes, porque vamos a hacer un recorrido por muchos versículos bíblicos que respaldan esta doctrina de la expiación limitada. Y esto es la grandiosa doctrina de Dios soberanamente escogiendo a su pueblo sin que ninguno de ellos haya hecho algo para merecerlo. Entonces, hermanos, vamos a empezar por este momento que se está viviendo en este lugar para que podamos comprender por qué Jesús hace este ruego y dice estas palabras desde el versículo 6 en adelante. Recordemos que la semana pasada vimos cómo Jesús estaba orando a su Padre porque lo glorificara juntamente con Él en el cielo con la misma gloria que Él tenía antes de la eternidad. Antes que el mundo existiera, el Señor ya estaba, Jesucristo ya estaba con el Padre siendo glorificado por toda la eternidad. Y la primera parte de la oración, entendamos lo que se está viviendo en este momento, es que Jesús estaba a horas de ser crucificado y Él lo sabía. Estamos hablando de momentos después de la cena, de la conocida y gran conocida la última cena. Yo me imagino que muchos de estos discípulos ya estaban teniendo un poco de indigestión porque no habían terminado de reposar y ya Jesús les estaba casi que entregando un momento de: Señor, ya sé que voy a morir pronto, así que yo voy a ti, yo voy al Padre. Y ellos estaban tratando de comprender estas profundidades que después iban a entender cuando vieron a Jesús resucitado. Pero en este momento, Jesús era todavía la noche del jueves, lo que conocemos hoy como un día antes del Viernes Santo, que Jesús estaba orándole al Padre para rogarle porque lo glorificara juntamente con Él. Es como cuando un hijo vuelve a casa y empieza a decirle al padre: Padre, voy a llegar a tu casa. O uno pasa una semana de viaje, no sé si alguno ha estado de vacaciones. Cuando ya pasan 7, 8 días, por lo menos mi esposa se desespera por regresar a su casa, porque quiere la comodidad del hogar.
Entonces muchas veces empezamos a llamar y voy a regresar allá y me voy a acostar en mi cama y voy a ir a mi baño y voy a ir a mi cocina a preparar mi comida. Jesucristo estaba viviendo ese sentimiento. Pero imagínense la gloria de Cristo antes de ir al Padre. Estaba diciéndole: Padre, glorifícame porque voy a estar contigo otra vez, como ya lo viví en la eternidad pasada. Y ahora voy a regresar contigo, a vivir contigo eternamente. Y quiero estar ahí, en la comodidad de mi casa, de mi mansión, de su trono. Recuerden que Cristo se despojó de toda su gloria para venir y salvarnos a nosotros. Entonces, en esa primera parte de la oración, Él le dice: Señor, glorifícame otra vez con la gloria que yo tenía contigo. Y esa es la primera parte de la conversación que hace Jesús con el Señor. Y permítanme decirles, para los que tengan dudas, ¿y cómo sabemos nosotros lo que Jesús estaba orando? ¿Quién escribió esto que dice ahí si se supone que estaba orando? Hermanos, en el ministerio de Jesús, Jesús acostumbraba a hacer todo con la intención de obedecer al Padre y cumplir lo que el Padre quería que Él hiciera en esta tierra. Y cuando usted lee la primera parte, que normalmente la leemos rápido, notamos cómo Jesús estaba orando en este punto. Dice el versículo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo. Entonces no fue que estaba escondido en privado. Él alzó los ojos al cielo y exclamó toda esta oración. Y sus discípulos estaban ahí, estaban escuchando todo lo que Jesús estaba orando y pidiéndole al Señor. Ahí ellos estaban entendiendo que el Señor estaba pidiendo que Dios, que el Padre lo glorificara juntamente con Él, porque a pocas horas iba a morir y iba a estar juntamente con el Padre. Y ahí se unen. Versículo 3. Y Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Hijo le estaba pidiendo al Padre que les diera vida eterna a los que había elegido, a los hijos, a los discípulos. Y fíjense bien que en este punto Jesús le estaba pidiendo al Padre específicamente por los discípulos que Él estaba enseñando. Jesús no le estaba pidiendo al Padre por toda la humanidad. Y esto es bien claro porque aquí empieza a volverse un poco complicado lo que hemos escuchado de Jesús, de este Jesús progre que quiere o que es universalista. Ustedes han escuchado la herejía universalista, que dice que todos los seres humanos se van a ir al cielo. Usted ha escuchado algunas iglesias que no predican el evangelio, que enseñan que tú con ser hijo de Dios, con decir que eres hijo de Dios y que tú no eres tan malo, tú vas a llegar al cielo. Esto, lo que está pasando aquí, es lo contrario a lo que muchos hermanos lamentablemente han aprendido. Y aquí está enseñando que Jesús está orando específicamente por lo que el Padre le había dado antes de la eternidad. Entonces, hermanos, en el versículo 6 empieza Jesús diciendo algo, después de haberle pedido esto al Padre, le hace la segunda petición. Y esta es la segunda petición que nosotros vamos a concentrarnos esta mañana. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué significa esto que Jesús está diciendo en la primera parte? He manifestado tu nombre que del mundo me diste. La primera parte de esta segunda petición significa, la parte que dice, he manifestado tu nombre, utiliza un verbo que en griego se diría epanerosa, que está precisamente en aoristo. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas. Esto de que Jesús había manifestado su nombre significa que Jesús había dado a conocer el carácter de Dios, pero hecho el verbo, hecho el hombre. Él había traído esa infinidad del carácter de Dios a él como ser humano para poder mostrar lo que era, lo que había estado en misterio mucho tiempo y que ahora a través de Cristo había sido manifestado. Jesús estaba diciendo en estas palabras, en esta primera oración del versículo 6, que había completado su misión. Y aquí usted va a ver
cuando terminemos el capítulo 17, que ya Jesús no le predica más a los inconversos. Usted no va a ver más milagros que van a ser para predicar el evangelio. Aquí se acabó la predicación. Aquí ya Jesús había completado su misión. Y aquí él estaba diciendo, en otras palabras, misión cumplida. He logrado el propósito que tú me permitiste que yo viniera a hacer, y he cumplido la misión de ejercer el ministerio tal cual como tú querías que yo lo hiciera. Hermano, Jesús en este momento estaba adorando al Señor y estaba orándole al Señor porque el Señor Padre le había mandado a hacer una misión y en este momento ya le había terminado su misión. Por eso que más adelante, la única ocasión que usted ve que Jesús vuelve a hacer una oración, o mejor dicho, hace una oración por los que no conocen a Cristo, son los gritos desesperados en la cruz, que lo vamos a ver más adelante, cuando Él dice la famosa palabra, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero en todo el texto, usted no va a encontrar que Jesús vuelve a orar por los inconversos. Y es porque Jesús tenía una misión específica para cada uno de los que creen en Él, para cada uno de los que Él había escogido antes de la fundación del mundo. Vayan siguiéndome en la segunda parte de este versículo 6. Después que le dice que había cumplido la misión, le dice, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Hermanos, aquí viene una de las revelaciones más bonitas de este texto. Y no se preocupen que ahora vamos a ir por todos los textos de la Biblia que nos van a respaldar esta enseñanza que está haciendo Jesús. Recuerden que cada palabra que Jesús dijo, usted la puede verificar en todo el contexto de la Biblia. Pero aquí, en la segunda parte del versículo 6 dice, eran tuyos. ¿Y cómo que eran tuyos? ¿En qué tiempo eran tuyos? Y se los dio a Jesús. Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo. ¿En qué momento cada uno de los escogidos de Dios ya pertenecía a Dios antes de que Jesús inclusive viniese a la tierra? Y esta es una afirmación que nos vuelve a ratificar, en otras palabras, que nosotros habíamos sido escogidos. Y en este contexto está hablando de los discípulos y ya nosotros lo podemos trasladar a nosotros, pero que en este momento los discípulos habían sido elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya te pertenecían, Padre. Ahora yo te doy gracias porque tú me los diste a mí. Y más adelante vamos a ver la famosa frase que dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Y esto respalda otra doctrina espectacular, que es la perseverancia de los santos. De los que el Señor toma, de los que el Señor tomó antes de la eternidad, ninguno se perdió, y aquí lo está afirmando Jesús. Permítame hacer un paréntesis en este momento, en este lugar precisamente, porque lamentablemente esta doctrina que muchos desconocen, la aprovechan para tener al cristiano que no conoce bien la palabra, para que tengan un temor innecesario con la pérdida de la salvación. Yo no sé si a usted le pasó, pero voy a hablar por mí. Yo tenía un temor de pequeño de toda mi vida. El temor de pequeño era, si Cristo viene y te agarra después que dijiste una mentira o hiciste algo, te quedas. Hermanos, en Maracaibo, en la ciudad que yo nací, en el año 2007, hubo un accidente con la electricidad de la corriente, allá se va mucho la luz, y una explosión horrible que se vio en toda la ciudad. Y yo salí corriendo afuera para ver qué estaba pasando y el cielo estaba resplandeciendo de muchos colores. En ese momento yo fui a buscar a mi papá, que era que él se supone el más cristiano, a ver si estaba. Porque yo dije, si él no está, entonces yo me quedé. Me quedé y ya no hay tiempo de arrepentirse. Hermanos, ese temor, nosotros nos reímos, pero ese temor te lleva a vivir una vida tratando de complacer o tratando de ganar la salvación.
Y el temor de que, Señor, ¿qué hago ahora porque pequé? Porque nosotros no podemos separarnos de la naturaleza pecaminosa. Seguimos pecando, aunque no queremos pecar porque amamos a Cristo. Pero cuando pequemos, no pensemos que el Señor nos ha abandonado y que hemos perdido la salvación. Pensemos que Él es misericordioso y que está ahí esperándonos otra vez para decirnos, ven, hijo mío, yo te elegí. No es por tus méritos. Porque si fuese por tus méritos, ya tú tuvieses el infierno ganado. Es más, déjenme decirles, queridos hermanos, en el amor de Cristo, si fuese por nuestros méritos, todos nosotros iríamos tranquilamente al infierno a quemarnos en la 9ª paila. Porque no hay ni una persona que haya vivido en la historia de la humanidad que haya podido hacer algo que valga para justificarse ante el trono de las gracias. No hay ningún ser humano, solamente Cristo, que vino para morir por nosotros y poder cumplir esa perfección del pacto de obras para que nosotros a través de él podamos llegar a Cristo. Hermanos, por eso era tan necesario que una persona fuese totalmente santa y pudiese vivir una vida como nosotros. Y no podemos decir, no, pero Jesús tenía estas ventajas. No, Él tuvo todas las desventajas que nosotros tuvimos y vivió su vida perfecta para que nosotros podamos llegar a nuestro Padre a través de la vestidura de Cristo. Por eso es que Cristo nos ve a nosotros como si nosotros fuésemos, de alguna manera, somos hermanos de Cristo, pero como si nosotros fuésemos Cristo. ¿Ok? Hermanos, en este punto, acompáñenme al versículo 7. Los discípulos se habían dado cuenta de que Cristo era quien decía ser. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. La vida del cristiano es un camino que necesariamente requiere una obediencia. Y esto no quiere decir que con la obediencia nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos algo. La obediencia del cristiano es más nuestro camino a la santificación en agradecimiento por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y por ese camino de agradecimiento nosotros actuamos dándole las gracias, santificándonos porque Él nos compró con un precio de sangre. Ahora, hermanos, si nosotros nos preguntamos si pudiésemos hacer algo para ganar nuestra salvación, déjenme decirle que hubo un hombre que vivió en los tiempos de Abraham, que quería decirle a Dios que él había sido un hombre justo. De hecho, la Biblia habla de Job como un hombre justo, que era un hombre que se manejaba bien. Y usted va a encontrar en la vida cotidiana personas que no necesariamente son cristianas, pero que tienen una vida respetuosa, moralmente aceptable, que conservan bien su familia, que cuidan a su familia, pero que muchas veces no conocen al Señor. Y déjenme decirle que esta doctrina fue la que vivió Job cuando dijo ese famoso, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es porque Job había vivido una vida cristiana sin comprender que no podía hacer nada y que no había hecho nada para que Dios lo salvase. Pero Dios le responde en el capítulo 38, versículo 4 de Job, con una palabra retórica que ninguno de nosotros se podría resistir a esto. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Imagínese usted que nació 2000 años, 2900 y tantos años para los más viejitos y 2000 años para los más jóvenes después de Cristo. ¿Dónde estabas tú cuando Cristo murió, cuando Cristo fundaba la tierra para que tú hicieras algo para ganarte tu salvación? ¿Dónde estabas tú cuando Cristo estaba muriendo en la cruz? Nosotros no estábamos ni en proyecto todavía. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Cristo tuvo misericordia de ti y de mí para salvarnos?
Ahora acompáñenme, no me acompañen, si quieren van anotando Efesios 1:4, porque vamos a pasear por muchos textos que respaldan lo importante que es esta doctrina de cuando Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido a nosotros sobre el amado. ¿Qué significa esto? Primeramente, Dios nos escogió, pero ¿por medio de quién nos escoge? Nos escoge por medio de Cristo, antes de la fundación del mundo. Ahí, luego, inmediatamente dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, después que el Señor nos elige, Él también tiene todos los méritos por nuestra santificación. Así que nosotros tampoco podemos jactarnos de que nosotros nos santificamos, de que nosotros buscamos de Dios, de que nosotros lo seguimos a Él. Porque cuando queremos jactarnos, la Biblia nos golpea otra vez en la cara y nos dice, porque yo he hecho obras para que ustedes caminen encima de esas obras. El Señor mismo predestinó también las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, de estas obras, también el mismo Señor Jesús se hace responsable y es el único que tiene los méritos en sus obras. Ahora, Romanos 8:29 nos respalda esta doctrina, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, déjenme hacer una pausa aquí. Hace unas semanas atrás nosotros estuvimos hablando acerca de que nosotros tenemos la imagen de Dios. Nosotros somos seres que vivimos según la imagen del Señor. Y hay un episodio que nos hace comprender mejor cómo el Señor nos compró a nosotros con su sangre. Usted ha escuchado muchas veces que los hermanos en la iglesia y la Biblia dice que Él nos compró con su sangre. Fíjense bien, hay un episodio donde algunos fariseos, para tentar al Señor, le dicen, Señor, ¿a quién hay que darle los impuestos? Ellos querían tentarlo a ver si ellos se eximían de impuestos, a ver si él se equivocaba y decía, no hay que pagarle los impuestos al César y que él vaya a ser perseguido por eso. Porque si usted viene aquí y dice por algún lugar, hermanos, no paguen los impuestos, usted se va a meter en un problema legal serio. Porque nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. Entonces Jesús responde de una manera que ahora lo entendemos nosotros y decimos, Dios, cuánta sabiduría había en el verbo Jesús. Jesús les pregunta y les dice, ¿qué hay en esa moneda? ¿Qué imagen hay? Y los fariseos dicen, ahí está la imagen del César, ahí se ve la cara del César. Aquí tenemos también otras imágenes. Ya pronto creo que vamos a tener la de Trump, probablemente. Pero siempre hay una imagen en la moneda. Entonces, cuando Jesús les dice, ¿qué imagen hay? Y ellos le responden, ahí está la imagen del César. El Señor les dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usted lo ha escuchado muchas veces. Ahora yo me pregunto, si usted tiene la imagen de Dios, y miren por dónde va esta profundidad de palabras de Cristo. Si usted tiene la imagen de Dios, ¿a quién usted cree que le pertenece? ¿A quién usted cree que usted le pertenece si usted está hecho a la imagen de Dios? Usted le pertenece al Señor. Usted le pertenece a Cristo. Es más, toda la humanidad debería pertenecerle a Cristo. Y le pertenece porque es su creación. Ahora, por solamente la gracia de Él, Él ha elegido a algunos para que sean parte de su pueblo escogido de Dios. Entonces, hermanos, Cristo está hablando profundidades. Después podemos revisar Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y aquí derrumba todas ganas de autojustificarse.
Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios y tampoco procede de nosotros. Hermanos, la persona que más podía justificarse y podía jactarse de lo que había hecho era el apóstol Pablo. ¿Usted sabe cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Usted sabe cuántas veces estuvo preso el apóstol Pablo? ¿Usted sabe cuánto sufrió el apóstol Pablo? Y él dijo en 1 Corintios 15:10, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, si había alguien que se podía jactar de lo que había hecho en el Señor, ese era el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros ha caminado ni los kilómetros, ni la mitad de los kilómetros que el apóstol Pablo caminó para predicar el evangelio. Y él mismo se humilla y dice, es que no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Y él lo tenía claro. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Él había trabajado más que todos los discípulos. Él había caminado, servido, sufrido. Pero él dice, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Y esto derrumba toda idea de que nosotros podemos obrar por nuestra salvación. Y déjenme decirle cuál es el peligro de esta creencia que nosotros obramos nuestra salvación. Y es que mientras más tú creas que puedes obrar por tu salvación, más estás menospreciando la salvación y la obra que Cristo sí hizo en la vida. Pero Cristo, en su amor, eligió a algunos para salvación. Y nosotros ahorita empezamos a tener un problema y lo vamos a resolver entre esta semana y la que viene. Entonces, ¿por qué no salvó a todo el mundo? Esa es una pregunta que muchos de nosotros queremos hacernos, pero no terminamos de hacerla para no sentirnos mal con nosotros mismos. Entonces, ¿hasta dónde llega la bondad de Dios? ¿Por qué no salvó a todo el universo? Acompáñenme a Tito 3:2. 3:5, perdón. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. La condición de nosotros, antes de ser salvos, éramos de muerte. La condición de nosotros, antes de que el Señor nos rescató a nosotros, es que nosotros no podíamos hacer nada por nuestra salvación. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Este es uno de los textos que se debería entender en la naturaleza de la lectura. La palabra de Dios está diciendo ahí, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué puede hacer una persona que está muerta? Usted ha visto una persona que ha fallecido. Una persona fallecida no puede hacer nada. Una persona fallecida no se puede mover, no tiene voluntad, no tiene razonamiento. Una persona corporalmente, ciertamente corporalmente. Pero Él nos dio vida a nosotros. Cuando usted va a la calle, hermanos, y usted ve personas que no creen en el Señor, usted está viendo zombies. Usted está viendo personas muertos andantes, personas que no han sido regeneradas, que no han sido revividas por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede hacer nada porque Cristo lo atraiga. Solamente eso es voluntad y potestad del Padre. El Padre es el único que puede atraerlos a Cristo. Usted puede predicar muchas veces el evangelio, pero usted se va a encontrar siempre con un muro que si Cristo no lo resucita de sus delitos y pecados, nadie puede ir a Él. Juan 6:44. Esto es clave, anótelo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede llegar a Cristo si el Padre no lo atrajo. Así que sepa que si usted ama a Cristo, que si usted tiene a Cristo en su corazón
Es porque el Padre lo ha traído a usted con cuerdas de amor. Y algunos dicen por ahí que los atraen con cuerdas un poco más pesadas porque es a través muchas veces de una enfermedad, es a través de una situación difícil, que son atraídos al cuerpo de Cristo. Pero definitivamente el amor es lo que se desborda para atraer a todos a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, capítulo 9, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder sobre ti, en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Hermanos, tenemos una situación en el Antiguo Testamento que nos hace ver un poco más del carácter de Dios. El faraón fue endurecido por el mismo Dios su corazón para que él retuviera al pueblo de Israel. Y sin embargo, Dios mostró su poder a través de esa situación y que todavía nosotros podemos ver en el día a día películas, videos, fotos que representan al gran milagro que el Señor hizo cuando dividió el mar en dos. Y esto es porque el mismo Dios, en su soberanía, endureció el corazón del faraón. Ahora, hermanos, aunque esta enseñanza es real, nosotros tenemos que aprender a predicar el evangelio, porque ciertamente no sabemos allá afuera quiénes van a recibir de Cristo. Nosotros no tenemos ni idea quiénes van a responder al llamado del Señor. Por eso nuestra tarea es predicar el evangelio. Créanme que yo he predicado el evangelio a hermanos que ni por mi mente se creía que podían llegar a los pies de Cristo. Y llegan a los pies de Cristo porque Dios los atrae. Más allá de nuestra predicación, va a ser imperfecta siempre. Pero la palabra del Señor llega a quien quiere llegar y atrae a quien quiere llegar. Miren lo que pasó en Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Esta última parte es clave. Se predicó el evangelio, pero al final creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. El evangelio se predicó a miles de personas. Los mismos apóstoles predicaron a miles de personas. El mismo Jesucristo predicó el evangelio a cientos de miles de personas, pero solamente van a creer los que estén ordenados para vida eterna. El Señor tiene ciertamente el deseo que todos sean salvos, pero hay que separar entre el deseo de Dios y el decreto divino y soberano de Dios. Y aquí, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Claro, Dios es bueno y Él desea que todos sean salvos y Él nos envía a que todos prediquemos el evangelio, pero no todos toman o tienen esa gracia salvífica que los atrae al Padre para que puedan recibir la salvación. Estas son una de las dualidades bien complejas que enseña la palabra entre quiénes son los que Él escogió para que sean parte de su pueblo y quiénes son los que rechazan por su voluntad a Cristo. Y esta dualidad, hermanos, es un misterio. No se pregunte, no vaya más allá de lo que está escrito. Hay un misterio muy profundo aquí. La palabra enseña que Dios elige para salvación, pero la palabra no enseña que predestina para condenación. Y esto parece como una batalla en nuestra mente finita y que la vamos a entender cuando estemos en el cielo. El mismo Deuteronomio dice 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin que guardemos todas las palabras de la ley. Todavía no entendemos con precisión todos los detalles del misterio de la Trinidad del Señor, pero lo creemos por fe. Todavía hay tantas cosas que nosotros vamos a aprender
cuando estemos en el cielo, pero por ahora nos queda a creer por fe en Cristo. El puritano Richard Baxter grafica de una manera bien simple las realidades de una manera práctica, diciendo que en el cielo, cuando nosotros lleguemos al cielo, va a haber un cartel grandísimo que dice regalo gratuito. Y todo el que vaya al cielo va a llegar por un regalo gratuito del Señor. Y en el infierno, todo el que llegue al infierno va a haber un cartel grande que dice merecido. Y usted se pregunta, ¿y cómo hacemos estas dos cosas? No podemos ir al cielo por nuestras obras y sí vamos al infierno por nuestras malas obras, porque no podemos satisfacer la santidad del Señor. Recuerden ese evento cuando la mujer adúltera estaba siendo juzgada y todos tenían una piedra, todos los religiosos del templo tenían una piedra para asesinarla. Y cuando Jesús dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no lo está diciendo en un lugar donde se supone que hay pura gente pecadora, si se puede decir. No lo hizo en una discoteca, lo hizo en una iglesia, para que se entienda de mejor manera. Lo hizo donde están todos los religiosos bien vestidos, que usted sabe, que se dan golpes en el pecho. Ahí dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y poco a poco se fue yendo uno a uno y no quedó ni uno que juzgara, que condenara a esa mujer. Hermanos, en esta tierra, mientras vivimos en esta tierra, vamos a tener el sol que calienta a los buenos y calienta a los malos. Debajo del sol, dice Mateo 5:45, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, todos tenemos algo que se le llama en teología la gracia común. La gracia de estar vivos, de respirar, de disfrutar del clima, de disfrutar de la creación. Pero solamente algunos tenemos la gracia salvífica, que es lo único que nos permite ser salvos y vivir conjuntamente con Cristo. Esta oración que Jesús hizo, lo estaba haciendo solamente por los que Él había escogido. Y después les dejo un recado que vamos a ver la semana que viene de la petición que hace cuando Él se va de esta tierra, porque Él estaba preocupado pero confiado en el Dios Padre que iba a preservarlos hasta el fin. Entonces, hermanos, desde nuestra perspectiva humana, nosotros tenemos que perseverar en obediencia y fe. ¿Cuál es el trabajo que tenemos nosotros que hacer? ¿Cómo sabemos si nosotros realmente amamos a Cristo y hemos sido regenerados? Guárdese este texto, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Seguramente usted se ha encontrado muchas personas que dicen, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, yo lo sigo, yo vivo la vida a mi manera. Usted léale este texto que dice, si tú dices que eres cristiano, tienes que andar como Cristo anduvo. Si tú dices que crees en Él, tienes que guardar sus mandamientos. Si tú dices que lo conoces y no guardas sus mandamientos, la Biblia dice, hermano, no nosotros, no la iglesia, la Biblia dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Ahí es como nosotros podemos identificar, tanto si nosotros hemos llegado a conocer a Jesús realmente, como si alguna persona que diga que conoce al Señor, pero no guarda sus mandamientos, es verdaderamente cristiano. Hermanos, esta doctrina llevó a Job a decir, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Llevó al apóstol Pablo a cerrar
el capítulo de Romanos, el capítulo 11 de Romanos, de una manera espectacular, diciendo: oh profundidad de riqueza, de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Así termina el apóstol Pablo después de tener los primeros 12 capítulos del libro de Romanos con esta gran doctrina de la predestinación. La próxima semana vamos a estar estudiando a más profundidad los próximos versículos y vamos a estar hojeando uno de los capítulos que lamentablemente ha dividido algunas iglesias, pero por la gracia de Cristo ha unido a muchas iglesias a poder confiar plenamente de que hemos sido salvados. Qué seguridad tan hermosa, hermanos, es nosotros saber que el Señor nos tiene en el hueco de sus manos y que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa podrá separarnos del amor de Cristo. Qué seguridad es que nosotros podamos vivir y pase lo que pase, vengan guerras, vengan situaciones difíciles, nosotros podamos tener esa confianza. Ya Cristo me salvó. En tiempo pasado, ya Cristo cumplió la misión. Y esta misión, y esto no se queda aquí, no solamente Él lo dijo y se lo dijo al Padre. Más adelante, Jesús le declara hasta a los espíritus encarcelados de que Él había vencido y había cumplido su misión en esta tierra. Hasta allá llegó la victoria del Señor. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos dejas, que tú nos enseñas. Gracias, Padre, por la profundidad de tu escritura, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú nos has predestinado desde antes que nosotros naciéramos para ser siervos tuyos, para ser objetos de tu gracia. Gracias, Padre, porque tú nos has formado como barro en tus manos y nos has hecho criaturas y nos has hecho hijos adoptivos tuyos. Te amamos, Señor, y te glorificamos por los méritos de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.